Bienvenidos de nuevo a Dentro la Historia, el canal para quienes aman la historia contemporánea. Continuamos con el segundo episodio de nuestra miniserie, la que inauguramos hace pocos días, y que los llevará a lo largo de este mes de abril. Una miniserie dedicada a la liberación, es decir, a abril de 1945. En el primer episodio, que pueden encontrar en el canal si se lo perdieron, hablamos sobre la vida de Benito Mussolini, en su último año. Así que, en 1944, a principios de 1945, todo lo que sucedió, la evolución de su figura dentro de la República Social Italiana, el discurso en el Teatro Lírico de Milán y mucho más. Hoy abordamos el tema precisamente de la República Social Italiana, de la RSI, de este estado que nació después del 8 de septiembre de 1943, tras la liberación de Mussolini de la prisión de Campo Inferno. La operación en el Gran Sasso está destinada a crear polémica, incluso dentro de la investigación histórica, y sobre todo en la opinión pública. Porque cuando se habla de la RSI, de la República Social Italiana, se habla de un estado autónomo, con sus propias características, con su propia dignidad, incluso jurídica, o simplemente de un estado satélite, de un estado títere, creado de la nada, simplemente para darle a la Alemania nazi otro aliado conveniente. Hoy trataremos de aclarar esta cuestión. Para Dentro la Historia, siempre con la habitual garantía de satisfacción o reembolso. La República Social Italiana. La RSI se proclama el 23 de septiembre de 1943 y representa sin duda uno de los episodios más controvertidos dentro de la historia italiana contemporánea. Nacida en el contexto de la crisis del régimen fascista y de la ocupación alemana del centro y norte de Italia, la RSI fue un estado sin plena soberanía, profundamente condicionado por la Alemania nazi y marcado por la Guerra de Liberación, que involucró al país hasta la primavera de 1945. Para comprender el nacimiento de la RSI, es necesario partir de los eventos que llevaron a la caída del régimen fascista, el 25 de julio de 1943. A raíz del desembarco aliado en Sicilia y del progresivo deterioro de la situación militar, el Gran Consejo del Fascismo había votado una moción propuesta por Grandi que retiraba la confianza a Benito Mussolini. El rey Vittorio Emanuele III, que hasta ese momento había permanecido casi al margen observando, decidió intervenir ordenando el arresto del duce, confiando el gobierno al mariscal Pietro Badoglio. El nuevo ejecutivo había declarado formalmente la continuación de las actividades bélicas al lado de la Alemania nazi, pero en secreto había iniciado negociaciones con los aliados. Estas negociaciones llevarían, como sabemos, a la firma del armisticio. Poco después se hizo público el 8 de septiembre de 1943 el anuncio, a través de la radio. Había tomado por sorpresa al ejército italiano y a las demás fuerzas armadas, provocando en gran parte el colapso de las estructuras militares y administrativas. Como consecuencia, las fuerzas alemanas que ya estaban presentes en el territorio, en teoría como garantía. En realidad, para prevenir precisamente una salida de Italia del conflicto, llevamos a cabo la operación Axe, ocupando gran parte de la península y desarmando por la fuerza a las tropas italianas. Hasta aquí, historia conocida. El 12 de septiembre de 1943, un comando alemán había liberado a Mussolini de la prisión de Campo Imperatore y lo había trasladado a Alemania. El dictador había sido convencido, o quizás obligado, aunque de manera amistosa, por su viejo amigo y camarada Adolf Hitler, a regresar a Italia para liderar un nuevo estado fascista. Todo esto en cuestión de unos 10 días. Se llega al 23 de septiembre de 1943, cuando se anuncia el nacimiento de la República Social Italiana, con capital nominal en Roma. En realidad, la sede efectiva estaba en el lago de Garda, después de que las mismas tropas alemanas que habían liberado a Mussolini consideraron indefendible, y por lo tanto, inadecuada, la Roca delle Caminate, en la provincia de Forlì, donde inicialmente Mussolini había querido establecer su residencia y sede operativa. La RSI se presenta como una continuación del fascismo, pero en realidad constituye una realidad profundamente diferente. En primer lugar, la elección de la forma republicana, la RSI se define precisamente como una república. Marca formalmente una ruptura drástica con la monarquía de los Saboya. Es una elección debida también a la acusación de traición hecha por los fascistas contra el rey Vittorio Emanuele III. Casi como si se olvidara que quienes habían decretado el fin del fascismo habían sido los propios jerarcas. Dentro del Gran Consejo,
dentro de esta república que también presenta medidas de refuerzo de la defensa, que agrupa en un solo ministerio las funciones del Ministerio de la Guerra, del Ministerio de la Marina Militar. Mussolini asume el título de jefe del Estado. Otra novedad, al menos para Italia, pero era básicamente la repetición de lo que había hecho Hitler en Alemania varios años antes. Después de la muerte del presidente del Reich Hindenburg, el nuevo régimen intenta relanzarse a través de una retórica revolucionaria, que culmina en el Congreso de Verona de noviembre de 1943, del cual ya hablamos en el video anterior. El documento, redactado dentro del Congreso de Verona, define los principios de la llamada socialización de las empresas, que debía involucrar a los trabajadores en la gestión de las compañías. En realidad, estos proyectos se quedan solo en el papel, obstaculizados por la situación bélica, la subordinación a los intereses alemanes y la hostilidad de los mismos grandes empresarios. Grandes industriales que no tienen ningún deseo de ceder las empresas a una colectivización estatal de corte fascista. La ideología dentro de la RSI acentúa además algunos rasgos radicales del fascismo. Ese antisemitismo que durante mucho tiempo se negó como rasgo distintivo, como si fuera solo una especie de error, cometido con las leyes raciales de 1938, un error impulsado por la alianza con Hitler. Vuelve de manera dominante dentro de la RSI. En noviembre de 1943, es la misma RSI la que declara a los ciudadanos judíos como extranjeros pertenecientes a una nacionalidad enemiga. Todo esto da la posibilidad de proceder con deportaciones continuas de judíos hacia los campos de exterminio. Las autoridades fascistas republicanas, en este sentido, colaboran activamente con las redadas. La famosa, ocurrida en el gueto de Roma, en octubre de 1943, pero también en otros lugares. Y esto hace entender cómo la retórica de posguerra de un fascismo absolutamente no antisemita es algo históricamente erróneo. Por no hablar incluso de una manipulación de la historia misma. En el plano militar, la RSI intenta reconstruir su propio aparato mediante la creación de lo que se llama el Ejército Nacional Republicano. Junto con esto, la Guardia Nacional Republicana y las Brigadas Negras, estas últimas, que se instituyen en 1944, se convierten en un instrumento central en la represión del movimiento partisano. Pero las Fuerzas Armadas Republicanas, luego llamadas de manera despectiva Republicine, nacen con un gran problema. La gran mayoría de los militares italianos, que fueron desarmados y capturados por los alemanes, posteriormente trasladados a campos de prisioneros en Alemania, había rechazado la posibilidad de negociar. Reconstruir el aparato, a través de la Guardia Nacional Republicana, las reestructuraciones, instituidas en su reestructuración. La situación de las brigadas de la Guardia y de los alemanes después es clara. Solo una mínima parte de los soldados italianos internados acepta regresar y luchar por el fascismo, por Mussolini. Cientos de miles se quedan en Alemania, ejerciendo lo que se definirá como una oposición silenciosa, pasiva pero extremadamente digna frente al fascismo y al nazismo. Son los IMI, los internados militares. Una voz que debe ser comprendida dentro de la resistencia italiana, porque es una resistencia diferente a las demás. Es una resistencia que no reconoce al fascismo, sino que lo rechaza como enemigo de Italia. Con este supuesto, las fuerzas nacionales Republicine son extremadamente débiles. Están basadas en formaciones reorganizadas que aprovechan los restos de lo que se agrupa de varios almacenes o de unidades disueltas. A veces se benefician de armamento alemán, pero en esencia tienen una capacidad operativa bélica extremadamente limitada. La guerra en el norte de Italia va adquiriendo progresivamente, con el paso de los meses, los rasgos de un enfrentamiento fratricida. Por un lado, están las fuerzas de la RSI y unidades alemanas. Por el otro, como sabemos, las formaciones partisanas apoyadas materialmente por los aliados. Es una guerrilla urbana, una guerrilla en el campo, una guerrilla en la montaña, una guerrilla que es seguida por duras represalias, por matanzas, por violencias contra la población civil. En todo esto, la RSI se destaca por su total complacencia hacia los alemanes y por los intentos, incluso grotescos, de llamar a las armas a los jóvenes ciudadanos italianos. La leva forzada produce en realidad, más que deserciones, un rechazo general por parte de los jóvenes a responder al llamado. Y esto deja claro
Una vez más, cómo percibían los ciudadanos italianos a la RSI. Ciertamente no la veían como un Estado o como un organismo nacional. Era vista solo como una herramienta de los ocupantes alemanes. Episodios como las masacres de civiles, las torturas, las ejecuciones sumarias, no solo por parte de los alemanes, sino también de bandas fascistas como las Brigadas Negras, habían contribuido a crear un clima de terror generalizado. A pesar de que la RSI reclamaba su propia autonomía, se puede decir que su participación en la política represiva, muchas veces en colaboración con las autoridades alemanas, le había hecho perder la simpatía de la gran mayoría de la población. Pasando a la economía, al aspecto productivo y financiero, la RSI operaba en condiciones extremadamente difíciles. Las infraestructuras eran dañadas constantemente por los bombardeos aliados, los recursos escaseaban y gran parte de la producción estaba destinada al esfuerzo bélico alemán. Es ilustrativo el hecho de que los mismos alemanes revisaron la producción militar italiana, juzgando qué armas continuar produciendo. No a favor de la RSI, sino a favor del Oger. Piensen en esto, el tanque P-2640, el primer tanque pesado italiano, que ni siquiera había tenido tiempo, básicamente, de combatir contra los aliados. Había sido vuelto a poner en producción junto con varios cazacarros, considerados positivamente por la inspección de armamento alemana, para equipar principalmente a unidades alemanas. Esto permite entender cómo la economía estaba básicamente subordinada a las necesidades bélicas de Alemania, que requisaba materias primas, productos industriales. No solo seguía organizando convoyes de trabajadores forzados, teóricamente voluntarios, pero en realidad esclavos, para enviarlos a Alemania a trabajar en las fábricas. La vida cotidiana de la población estaba marcada por las privaciones, las tarjetas de racionamiento para la calefacción, la inseguridad. En este contexto, muchos jóvenes trataban de evitar el reclutamiento obligatorio, como ya dijimos, escondiéndose o uniéndose a la resistencia. Las ciudades, frecuentemente golpeadas por los bombardeos, aún así lograban no despoblarse por completo. Y este es un elemento particular que muestra cómo la resiliencia del ciudadano italiano promedio lo llevaba a tratar de proteger su propio hogar, tanto de los bombardeos aliados como de las violencias, los abusos de los ocupantes nazis y de sus aliados fascistas. Durante 1944 y posteriormente en los primeros meses de 1945, la situación de la RSI se vuelve cada vez más precaria. Las tropas aliadas avanzando desde el sur, la actividad partisana que se intensifica a pesar de la proclama de Alexander, Alemania ya en dificultades en todos los frentes, sin poder brindar un apoyo efectivo. Son todos elementos que agravan y aceleran la crisis de la RSI, que se vuelve irreversible. En abril de 1945, la ofensiva final aliada y la insurrección general proclamada por el Comité Nacional de Liberación del Norte de Italia llevan al colapso definitivo de la RSI. Como sabemos, Mussolini intenta huir hacia Suiza, pero es capturado por los partisanos y fusilado. Con el fin de la RSI concluye una experiencia, la experiencia del fascismo en Italia. Pero esa RSI aún debe ser analizada, porque a lo largo de la historia ha sido objeto de numerosas interpretaciones. La mayoría de los historiadores la consideran un simple estado títere, sin verdadera autonomía. Sin embargo, algunos historiadores destacan la presencia de elementos de radicalización ideológica. La RSI es vista como una fase extrema del fascismo, que abandona la etapa anterior, la de simbiosis con la monarquía, para convertirse en una facción extrema, que saca a la luz los peores aspectos del propio fascismo, que habían estado casi enterrados durante el largo pacto con la monarquía, para mostrar el verdadero rostro del movimiento de Mussolini. La memoria de la RSI ha sido durante mucho tiempo un tema divisivo en la sociedad italiana. Durante décadas, la resistencia, el movimiento de resistencia, ha retratado con razón a los combatientes de la RSI como lacayos de Alemania. En los últimos años se ha desarrollado un enfoque diferente. Se ha intentado introducir un tema, el de la guerra civil, que profundizaremos en un nuevo video, dentro de unos días. Tengan paciencia. Pero nuestra pregunta, la pregunta inicial, sigue ahí. ¿La RSI era un estado autónomo o un estado títere? Entonces intentemos sacar una conclusión. La RSI no podía vivir de manera autónoma. No tenía las fuerzas, los recursos, no tenía la energía, no tenía fuerzas militares suficientes para garantizar su independencia.
no tenía el control de su propio estado. Algunas zonas habían sido cedidas por la RSI. La zona de operaciones del Adriático, Istria, Trieste, Friuli, la zona de Belluno, el Alpenvorland, es decir, Trentino y Alto Adige, cedidos simplemente al control alemán. Entonces, de jure todavía formaban parte de la República Social Italiana, pero de facto fueron regalados por Mussolini a Hitler, a cambio de ayuda militar. La soberanía militar era de subordinación total. Ejército de la RSI. Tenía una capacidad real de combate. Era inferior y totalmente dependiente de las fuerzas armadas alemanas, que ciertamente no utilizaban al Ejército Nacional Republicano en primera línea contra los aliados. Las principales operaciones decididas por los comandantes alemanes utilizaban las tropas de la RSI en la represión de la resistencia, en la que de todos modos las unidades republicanas estaban acompañadas o incluso dirigidas por las alemanas. En la práctica, la RSI no decidía la guerra en su propio territorio, la sufría. En cuanto a la soberanía política, estaba extremadamente condicionada. Sí, Mussolini era el jefe de Estado, pero había vuelto al poder solo gracias a la intervención alemana. Tenía que garantizar la alianza con Hitler, y las decisiones cruciales, desde la guerra hasta las deportaciones, estaban completamente alineadas con los intereses alemanes. Mussolini no tenía ningún margen, no era independiente, era un peón. La soberanía diplomática, inexistente. La RSI solo era reconocida por Alemania y sus pocos aliados. No había ninguna embajada diplomática de la RSI dentro de las naciones neutrales, como por ejemplo Suiza, España o Portugal. La política exterior de la RSI no tenía autonomía y no podía considerarse creíble. Nadie le daba crédito a la RSI. La economía, como ya había dicho, estaba orientada al esfuerzo bélico alemán. Los recursos industriales y las materias primas eran requisados por los alemanes. Los proyectos, como esa socialización, esa especie de colectivización de la producción industrial, en gran parte se quedaron solo en el papel, por la imposibilidad de llevarlos a cabo, y por la oposición de varios sectores, empezando por los industriales, esos industriales que habían financiado y apoyado al fascismo, y que en la última fase de la guerra casi lo repudian. Los espacios de autonomía dentro de la RSI eran reales, pero extremadamente reducidos. Era una especie de marioneta sin vida. La administración, la policía, la propaganda, sí, eran autónomas. La organización interna de sus propias milicias era autónoma. Había cierto margen en las políticas internas, sobre todo a nivel ideológico y represivo, pero nada que pudiera reivindicar una línea autónoma definida en el plano de la política interna. En conclusión, la RSI se puede definir como una especie de zona gris, intermedia, un estado formalmente existente, pero sustancialmente dependiente. No era un estado plenamente soberano, pero tampoco se puede definir simplemente como una provincia alemana confiada a un gobernador. Básicamente, la RSI fue un estado colaboracionista, títere de la Alemania nazi, con una autonomía extremadamente limitada y condicionada a las necesidades de la propia Alemania. La RSI representó un capítulo breve pero intenso de nuestra historia. Un capítulo marcado por la violencia, las divisiones y las tragedias. Nacido en Europa, en un contexto de ocupación militar, de crisis política y social, este capítulo fue incapaz de afirmarse como un estado autónomo y terminó siendo arrasado, como era lógico, por los acontecimientos bélicos. Estudiar hoy, en 2026, esa RSI que murió hace más de 80 años, significa enfrentarse a temas complejos, empezando por el del colaboracionismo, que hasta 1943 había involucrado. Y lo hemos visto en otros vídeos que encuentran en el canal. Otras realidades igualmente cercanas, piensen en Vichy, piensen en la ex Yugoslavia, con los Ustachas o los Domobranci, piensen en el norte de Europa, piensen en la Unión Soviética. Esas eran otras realidades. Pero a partir de 1943, el colaboracionismo se volvió una palabra clave también en el escenario italiano. Pero no fue solo eso, hubo resistencia y hubo una responsabilidad individual y colectiva que afrontar en la posguerra. Estudiar hoy la RSI. Es un ejercicio de memoria histórica que ayuda no solo a comprender el pasado, sino también las raíces de la democracia italiana contemporánea. Cada vez que escuchen decir que el fascismo, después de todo, muere el 25 de julio del 43. Cada vez que escuchen decir que el fascismo nunca se había radicalizado, cada vez que escuchen decir
¿Que el fascismo no era antisemita? Pues bien, estudiando la historia de la RSI, descubrirán que todo eso son patrañas, son puras mentiras. La RSI constituye la fase más extrema del fascismo, en la que los resurgimientos internos vuelven a cobrar protagonismo y muestran el lado más oscuro y violento del propio fascismo. Ese lado que da más miedo y que niega de manera evidente, con hechos claros, todas las historias y mentiras que se han inventado sobre el ventenio. Un ventenio que se suponía que iba a ser el país de jauja, pero que en realidad había sembrado las semillas para lo que vendría después, para la guerra y para el nacimiento de lo que es el verdadero fruto maduro del fascismo, con todas sus facetas y con todas sus aberraciones. Les agradezco por escuchar y los espero en el próximo episodio de nuestra miniserie. Un episodio que les prometo será muy interesante, porque estará enfocado en el cierre de otra miniserie, la de Civil War. ¿Se trata de liberación o de guerra civil? Quédense con nosotros.